Buenas tardes, apreciados participantes. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro síncrono, donde vamos a desarrollar el perfil del contador público en el siglo XXI y las tendencias de la profesión en el mercado laboral. La profesión del contador público está rompiendo fronteras. De hecho, un ejemplo claro de esto son los códigos de ética internacional, las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas internacionales de auditoría. Eso significa que el contador público debe contar con un perfil porque él se desempeña en un entorno donde realmente se requiere eh, que sea cada vez más normativo e intrincado, porque el contador público, dentro de sus funciones, está el aseguramiento de las leyes y regulaciones, y esto conlleva a minimizar riesgos legales y sanciones. Su experiencia en el análisis de datos financieros impulsa la eficiencia y la rentabilidad, identificando áreas de mejora y reduciendo paralelamente en estas actividades los costos. Ahora bien, la adaptación a la era digital es otro de sus desafíos, donde su capacidad para mejorar y manejar sistemas de información financiera y analizar grandes volúmenes de datos se vuelve cada día indispensable. Por lo tanto, el contador público moderno es un profesional multifacético que domina tanto las habilidades técnicas como las blandas, convirtiéndose en un asesor estratégico más allá de lo que llevar un simple libro para las organizaciones. Por ende, su rol, su papel es crucial para la estabilidad financiera de la transparencia y el éxito empresarial, adaptándose a un entorno en constante evolución donde la tecnología y la globalización marcan ritmo en el mercado laboral. En este sentido, queda claro que tiene una descripción eh, que realmente nos permite ver que ese perfil está diseñado según las exigencias del mercado. Para ello se necesita entonces un conocimiento profundo de normativas contables y fiscales, locales y por ende internacionales. Esto implica estar al día con las leyes y con las regulaciones que rigen la contabilidad y los impuestos tanto a nivel nacional como global. Esto asegura el cumplimiento y evita riesgos laborales. Por otra parte, debe estar presente el dominio de software contable y herramientas de análisis de datos. Esto se refiere a la capacidad de utilizar eficazmente programas diseñados y especializados para la gestión contable, así como aquellas herramientas para analizar grandes volúmenes de datos y extraer la información que se considera relevante en un momento determinado. Por otra parte, también está la capacidad para realizar auditorías y análisis financieros complejos, y estando consciente de esta habilidad de examinar y evaluar la información financiera de una empresa, de un ente, de una entidad, es capaz de identificar posibles irregularidades y realizar análisis detallados para evaluar la salud financiera de la organización que esté sujeta a evaluación o a control en un momento determinado. Y con respecto a ese perfil, tenemos también el conocimiento en la gestión de riesgo y el cumplimiento normativo, porque esto trata de la capacidad de identificar y evaluar y gestionar los riesgos financieros a lo que se enfrenta la empresa
así como asegurar el cumplimiento de las normativas internas y externas que regulan la profesión. Lo desarrollado hasta ahora, entonces nos permite afirmar que las habilidades técnicas son determinantes para el desempeño del contador público, así como ellas son determinantes en un ejercicio eficaz y eficiente. Si éstas permiten ejecutar sus funciones de manera precisa, eficiente y segura, ellas también van a remar hacia el éxito y a la estabilidad de la organización en un momento determinado. Continuando con el perfil del contador público del siglo XXI, están las habilidades también blandas. Cuando nos referimos a ella, estamos hablando de la comunicación efectiva, oral y escrita, el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, habilidades de liderazgo y trabajo en equipo, la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo y por ende la ética profesional y la responsabilidad. Con respecto a lo que es la comunicación efectiva, implica la capacidad de transmitir información financiera de manera clara y concisa, es decir, tiene que ser oportuna y eso significa que debe ser asertiva y efectiva. Esto incluye la habilidad de escucha activa y adaptar el lenguaje a las necesidades del interlocutor. Con respecto al pensamiento crítico y a la capacidad de resolución de problemas, se refiere a la habilidad de analizar situaciones complejas, identificar aquellos problemas y proponer las soluciones creativas, es decir, propuestas que vayan direccionadas a solucionar los problemas del contexto. Y esto lleva en ello, para ser más preciso, subyace la capacidad de evaluar la información de manera objetiva y tomar decisiones informadas. Cuando hablamos de tomar decisiones informadas, estamos hablando de problemas estructurados donde todas las variables están identificables, son medibles y precisamente impiden que la decisión se tome en condiciones de incertidumbre. Aunque ella puede estar presente en un momento determinado, pero nosotros también debemos aprender a gestionar lo que es la incertidumbre. Así tenemos también la habilidad de liderazgo y el trabajo en equipo. Y el auditor consciente en esa capacidad, él debe motivar y guiar a los otros, así como colaborar efectivamente con los pares, con sus colegas y otros profesionales. Esta habilidad incluye delegar tareas, resolver conflictos y fomentar un ambiente de trabajo que se considere agradable y positivo. Por otra parte, tenemos la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje continuo. No es otra cosa que la implicación de la disposición de adaptarse a los cambios del entorno empresarial y tecnológico. Sin embargo, desde mi perspectiva, uno no se debe, sí debemos adaptarnos, pero debemos tratar de liderar. Quien lidera el cambio realmente tiene la ventaja competitiva. De esa perspectiva, entonces vamos a considerarlo como la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades de manera constante, y esto incluye la habilidad de ser flexible y abierto a las nuevas ideas. Y por último, tenemos la ética profesional y la responsabilidad, y esta habilidad trata de la capacidad de actuar con integridad y honestidad, cumpliendo con los principios éticos y las normas profesionales. Cuando hablamos de esos principios éticos, estamos hablando tanto de los nacionales como los internacionales. Y esto incluye la habilidad de mantener la confidencialidad de la información y asumir la responsabilidad de las propias acciones. Eso, cuando hablamos de lo que es la confidencialidad, no significa que si hay un hallazgo donde se ocasiona un daño a la organización, nosotros tengamos que ocultarlo por la confidencialidad. Es otra cosa completamente distinta. Esos hallazgos que dañan a la organización tienen que ser comunicados de manera inmediata. Esto significa que las habilidades
descritas. Es decir, estas habilidades blandas que hemos descrito, entonces son esenciales para que el profesional de la contaduría pública se desempeñe de manera efectiva en un entorno empresarial dinámico y signado por la complejidad. En este sentido, estamos llegando ahora a las tendencias del mercado laboral para el contador público. Allí vamos a tener la mayor demanda de especialistas en análisis de datos, finanzas digitales. Vamos a tener una creciente importancia con respecto a lo que se considera como la ciberseguridad y la auditoría de sistemas, una expansión de las oportunidades en consultoría y asesoramiento financiero, y no podemos dejar de lado la necesidad de adaptarse a la automatización y a la inteligencia artificial. Con respecto a la mayor demanda de especialistas, vamos a tener que las empresas necesitan profesionales que puedan interpretar grandes volúmenes de datos financieros en un momento determinado y utilizarlo en la toma de decisiones estratégicas, con el apoyo, sí o no, de lo que consideremos como inteligencia artificial. Y por otra parte, el conocimiento de las herramientas de análisis de datos, que dan los software financieros, que son cada vez más valorados en este medio. Otro aspecto que ya mencionamos y está en la lámina es la creciente importancia de la ciberseguridad y la auditoría de los sistemas. El aumento de los ciberataques a las empresas y a la digitalización de los procesos financieros han generado una mayor demanda de contadores públicos con conocimientos en ciberseguridad y auditoría de sistemas. Estos profesionales que se han especializado en esas áreas son esenciales para proteger la información financiera de las empresas, de las organizaciones, de las entidades donde él se desempeñe o haya realizado algún tipo de actuación. Tampoco podemos dejar de lado lo que es la expansión de las oportunidades de las consultorías y los asesoramientos financieros. No es un secreto que las empresas buscan cada vez más asesoramiento del contador público para optimizar sus procesos financieros. Allí va implícito lo que es la gestión de riesgo y el cumplir con las regulaciones que tengamos. Por otra parte, está la consultoría y el asesoramiento financiero, que ofrecen oportunidades para aquellos contadores que desean desarrollar una carrera más allá de lo que es la contabilidad vista como tradicional. Y por último, vamos a tener la necesidad de adaptarse a la automatización y a la inteligencia artificial. La disrupción tecnológica lleva a la automatización y a la inteligencia artificial, porque ellas están transformando la forma en que se lleva la contabilidad, la forma en que se realizan las asesorías, la manera como se planifican y ejecutan auditorías, y por ende ya es una realidad que vino para quedarse y por lo tanto debemos manejarla con un comportamiento ético que realmente nos permita verla como herramienta y no como un sustituto de la opinión del contador público en un momento determinado. Entonces, el contador del siglo XXI se enfrenta a un entorno laboral considerado dinámico, desafiante, pero también a su vez que brinda oportunidades de crecimiento y de colocación. La capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías y a las regulaciones es esencial para el éxito profesional. Así llegamos al final de este recorrido. Y podemos decir, adicional a lo que venimos abordando, que la demanda de especialistas en el análisis de datos, la ciberseguridad y la consultoría financiera están en constante crecimiento. No podemos negar que la automatización y la inteligencia artificial están transformando, si se quiere, la profesión. Lógicamente, sus principios siguen siendo los mismos. Lo que está cambiando es la manera de hacer.
lo que requiere de un aprendizaje continuo y la adquisición de habilidades constantes. Además, la ética profesional y la responsabilidad social son cada vez más valoradas porque estamos en un mundo interconectado donde la información que emite el contador a través de su informe están en tiempo real recorriendo al mundo. Esto significa que el contador público moderno debe ser un profesional integral, con habilidades, como se dijo, blandas y técnicas, o duras también, capaces de aportar valor estratégico a las organizaciones. El futuro de la profesión contable reside en la capacidad de innovar y de anticiparse a los cambios en el mercado. Es por eso que le dije que no debemos adaptarnos, sino liderarlo. Hasta luego.